La combinación perfecta de mango, papaya y limón en una ensalada irresistible. Oigan pues, pongan cuidado porque lo que vamos a preparar hoy está a otro nivel. Una ensalada tropical, refrescante, llena de vida y con un contraste que los va a sorprender. Iniciamos esta exquisita ensalada con un mango grande y maduro. Lo lavamos muy bien bajo el chorro de agua, asegurándonos de retirar cualquier impureza de la cáscara. Luego le retiramos su piel con cuidado, aprovechando toda su pulpa jugosa. Lo cortamos en rodajas y después en cubos medianos. Pongan cuidado al tamaño, ni muy pequeños que se deshagan, ni muy grandes que incomoden al comer. El mango es una maravilla. Aporta vitamina A, vitamina C y antioxidantes naturales que fortalecen el sistema inmune. Además, su dulzor natural hace que no necesitemos azúcar añadida. Este ingrediente nos gusta mucho porque da esa sensación tropical que alegra cualquier mesa. Y díganos pues, ¿les gusta el mango bien maduro o más firmecito en las ensaladas? Los leemos. Bueno pues, ya que está acá con toda la actitud, haga lo que sigue. Suscríbase. Ese botoncito no está ahí de adorno, está esperando que usted lo toque. Y cuando usted lo toca, nos ayuda más de lo que imagina, para seguir trayendo contenido bonito, fácil y lleno de sabor. Hágale, que esta comunidad está creciendo y usted hace falta ahí. Pasamos a media papaya madura. También la lavamos muy bien antes de abrirla. Le retiramos toda su cáscara y sacamos sus semillas con una cuchara. Luego la cortamos en cubos medianos, similares al mango, para que haya armonía en la textura. No me están comentando y eso sí me pone a pensar cosas. Y como hombre sincero le digo, me hace falta leerlos. Entonces anímese, déjeme un comentario. Cuénteme qué está cocinando hoy o qué receta le gustaría ver en este canal. Para nosotros ese apoyo es gigante. Ocupamos también un puñado de hojas de hierbabuena o de menta. Estas, previamente bien seleccionadas y lavadas, las cortamos muy finamente. Este detalle es clave, ¿cierto? Porque no queremos hojas grandes, sino pequeños toques verdes que perfumen la ensalada. ¿Y a ustedes cuál les gusta más? ¿Hierbabuena o menta? Pongan cuidado que ahí también hay diferencia. En una ensaladera combinamos todo. Agregamos el mango, la papaya y las hojas de menta o de hierbabuena. Observamos los colores, amarillo intenso con naranja suave y puntos verdes frescos. Eso ya provoca, ¿cierto? Mezclamos ligeramente para que se integren. Ahí mismo, directamente en la ensalada, agregamos el aderezo. Para ello, agregamos el jugo de 2 limones recién exprimidos. Luego, añadimos 2 cucharadas de miel y abejas. Aquí está el segundo secreto de esta receta. El equilibrio exacto entre ácido y dulce natural. ¿Les gusta sentir más el limón o más la miel? Cuéntenos en los comentarios. Con una cuchara grande mezclamos suavemente, asegurando que el sabor del aderezo se incorpore por completo en cada uno de los ingredientes. Listo, servimos y a disfrutar. Esta preparación es ideal como postre saludable, como acompañamiento de un desayuno balanceado, o incluso al lado de una proteína magra como pollo a la plancha o pescado asado. Y vea pues, si llegaron hasta aquí es porque esta combinación les llamó la atención. Eso significa que les gusta explorar sabores nuevos y cuidar su alimentación al mismo tiempo. Cuéntenos, ¿la prepararían en casa? ¿Le agregarían algún otro ingrediente? Nos encanta leerlos y saber cómo cada uno le pone su toque personal. Si esta receta les gustó, compártanla con alguien que quiera comer más saludable. Suscríbanse a el canal de las ensaladas si todavía no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguna preparación y regálennos un me gusta, que eso nos ayuda muchísimo a seguir creciendo. Recuerden pues, comer saludable no es complicado. Es cuestión de combinar bien y hacerlo con intención. Nos vemos en el próximo video, ¿cierto? Hágale pues.